jóvenes, gracias por conectarse. Estamos transmitiendo vía plataforma de la Universidad César Vallejo para la Escuela Profesional de Contabilidad. Recuerda que estamos en la semana 7. Según nuestro sílabus, para lo que es el curso de taller de tesis, recuerda que estamos trabajando semana a semana sus desarrollos temáticos de las tesis. Ya hemos avanzado entonces el título, las líneas de investigación, la idea, la introducción, la realidad problemática. Ya hemos planteado la matriz, tanto la matriz organizacional en el tema de evaluación temática, matriz de consistencia y operacionalización. Hemos avanzado lo que es el marco teórico, luego hemos trabajado en lo que es la evaluación por la unidad de metodología con el tipo, enfoque, nivel de investigación, y las variables han sido debidamente evaluadas en cada caso. Esta semana nos toca selección, muestra, población y muestreo, y acompaña con lo que es la recolección de datos y el instrumento, ¿sí? Ambos temas de la mano. ¿Por qué? Porque vamos a validar por expertos la matriz y vamos a entender el procedimiento del por qué, ¿sí? Vamos a compartir entonces el material, ¿ya? Y voy a proceder con calma a compartir el material. Proyecto de tesis, ahí está. Y vamos a ver aquí también el sílabus, le comentaba. Estamos en la unidad 7, selección de población y muestra, y unidad 8, técnicas de recolección de datos, para lo que es validación de instrumentos y confiabilidad por expertos, ¿sí? Ahora sí. ¿Me avisan si se mira, por favor? ¿Se mira, chicos? Hola. Sí, se mira. Ya. Avanzamos entonces 2 materiales de la semana 7. Y hay una pequeña lectura. Para usted ya lo dejo como reflexión, pero en realidad usted tiene que leer bastante para realizar la tesis. Una cualidad del investigador. Técnicas e instrumentos, obtención de datos y validez, ¿no? Se les asignó algunas actividades para poder reforzar este tipo de procedimiento. Para ello usted tiene que elaborar el cuestionario, validar por expertos, para el caso de los que estamos haciendo la evaluación con 2 variables, y los que estamos haciendo descriptivos, traer los estados financieros y evaluar su viabilidad. Muy bien. Continuando entonces, ¿cuáles son las técnicas de investigación? Son procedimientos, herramientas que usted va a utilizar. No se olvide que depende del tipo de variable, es la técnica a la cual voy a acompañar en mi desarrollo de tesis. Para ello es muy importante la información, ¿no? Como le comentaba, si es un cuestionario, ¿dónde voy a ingresar a tomar la información? Mi público seleccionado, el procedimiento de población y muestra. Si voy a trabajar estados financieros, cuáles son mis conjuntos de información financiera, los documentos ya deben estar visados, viabilizados por los contadores respectivos, para recoger la información, analizar, presentar, procesar y generar los procedimientos. Vamos a registrar los datos entonces, dependiendo del método, capturar la realidad, estandarizar y cuantificar los datos. Tenemos entonces las técnicas, y acá vamos a hablar de la observación. Algunos están haciendo lista de cotejo, otros están haciendo checklist documental, registro anecdótico, bueno, registro manual, lo que están haciendo estudio de caso, ¿no? Para lo que estamos haciendo 2 variables correlacionales, cuestionario y una entrevista con guía acompañado, ¿no? Y los que estamos haciendo estados financieros, ficha de análisis de contenido para el procedimiento conocido como análisis documental. Recuerda que uno es la técnica. Te van a preguntar en el momento de cuál es la técnica de la entrevista, y el instrumento el cuestionario. Para los que tienen 2 variables. Lo que tenemos, una variable descriptiva, técnica, análisis documental, instrumento, mi ficha de análisis de contenido. He visto que preguntan esto en la sustentación, de los que tenemos una sola variable estudio, porque al final... Disculpe. Adelante. He visto algunas tesis, viendo los antecedentes y todo ello, que hay algunas que tienen tanto cuestionario y tienen tipo análisis documental. Por ejemplo, en este caso, varios de estados financieros. ¿Es posible eso? Sí, es mixto. Sí, efectivamente. Es cuando una variable es mixta, por ejemplo, análisis cualitativo y análisis de ratio, o sea, la evaluación es mixta en ese caso, ¿ya? Eso se da bastante en nuestra carrera de contabilidad. Sí, es válido cuando se trabaja 2 variables distintas, ¿no? Por ejemplo, una variable descriptiva
y una variable cuantitativa. Entonces se hace ahí la mixtura que se está comentando. O sea, hacemos la encuesta y el cuestionario y acompañamos con un análisis de datos, ¿no? Documental. Sí, efectivamente. ¿Qué es la observación? Bueno, usted lo está haciendo, ahorita está observando a nivel software, a nivel sistema, descarga un montón de tesis. Hoy día les voy a enseñar un atajo, ya les dije, cada semana voy a ayudarlos. Voy a pasarles unos videos de búsqueda para que vean que es súper sencillo, sobre todo la redacción en inglés. Ya vamos a hacerlo juntos. La observación puede ser directa, que usted vaya in situ, o indirecta, que alguien le facilite, tal vez una entrevista online, tal vez una evaluación por Drive, lo que está pasando ahora, ¿no? Luego tenemos los tipos de observación. Participante. Cuando las técnicas de privilegio por la investigación es cualitativa, no participante, aquella cuando recogemos la información desde afuera. Esto lo hacíamos antes del COVID, ¿no? Después del COVID es un poco más difícil. Tipos: no estructurada, llamada también libre, estructurada con ayuda de términos técnicos. ¿Cuáles son los elementos? La famosa lista de cotejo, registro anecdótico, lista de checklist, ¿no? La lista de cotejo obviamente son los procedimientos que usted va a hacer para recolectar sus datos. La gran mayoría lo hacemos. Registro anecdótico, cuando hacemos, los periodistas, ¿no? Hacen una entrevista libre, preguntas abiertas para que el entrevistado pueda desplayarse. Entonces son registros anecdóticos de lo que sucede en esta entrevista, por ejemplo, ¿no? Lista de cotejo es parecida al de arriba, pero hay un checklist previo. Es que voy con un objetivo en la investigación de recojo de documentación o recojo de información en las encuestas y hago el checklist para verificar si logramos, ¿no? La entrevista puede ser directa o indirecta, ¿no? A ver, me quedé en la entrevista. A ver, estamos acá. Sí, acá está. Puede ser directa o interactiva en la recolección, ¿no? Cuando nosotros decimos directa e interactiva es cuando nosotros personalmente ejecutamos la entrevista con un objetivo implícito, ¿no? Ejemplo, la técnica orientada a obtener la información oral. Cuando vemos en las entrevistas lo que hacíamos antes, en realidad nosotros como tesistas, ¿no? Bueno, hasta el año pasado, antes del COVID se podía hacer. Después del COVID ya no se puede. La mayoría es por Drive, ¿no? Drive, cuestionarios y online, ¿no? Es la evidencia. Tipos de entrevista. Está la estructurada, pregunta cerrada, la dicotómica, sí o no. Semi-estructurada, algunas sí, algunas no, otra escala Likert. Abierta, no estructurada. Hay preguntas libres, ¿no? Con diferentes alternativas, otras escala de Likert y otras de percepción personal, ¿no? Depende. Tipos de entrevista: etnográfica, permite el significado de la experiencia. Grupos focales, se utiliza para explorar e identificar tendencias. La estructura de cuestionario siempre incluye una introducción, es decir, el encabezado del cuestionario, para que el tesista pueda guiarse de algunos ejemplos, pero al final cada pregunta debe ser revisada cuidadosamente. La estructura interna debe seguir la lógica y los ítems son de forma de pregunta. Aquí está la famosa escala de Likert, que en las tesis que usted está revisando de 2 variables, muy probablemente es aplicada en la gran mayoría, ¿no? Debido a su flexibilidad en opciones para que el encuestado pueda responder, ¿sí? Ejemplo, totalmente de desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Y ahí tienen la escala de Likert, ¿no? ¿Quién lo hizo? Pues Renzi Likert en el año de 1932 en un formato de entrevista escalonada, ¿no? Donde las votaciones término medio son las que generan puntos de acuerdo o desacuerdo, ¿no? Dependiendo. La encuesta, ¿no? La técnica de obtención de información y el instrumento, el cuestionario, ¿no? Pueden ser encuestas orales o escritas a través de un universo muestra o persona, ¿no? Esta pregunta es para formulación de títulos, chicos. Ya les estoy dando una fija. La técnica que aplican, que estamos haciendo cuestionario, bueno, la técnica no es el cuestionario, es el instrumento. La técnica es la encuesta, el procedimiento de entrevistar, la técnica. El instrumento, cuestionario, ¿no? La herramienta de registro, formato digital o impreso, digital en nuestro caso, ¿no? No se olviden los que somos de 2 variables. Modalidad, y no se olviden los que son de revisión documental, ¿no? Ya lo hemos visto en la parte anterior. Análisis documental, ficha de análisis, ¿no? Mi técnica es de análisis documental. El procedimiento, voy a analizar el documento. Y el instrumento, es decir, el físico, va a ser ficha de análisis de contenido. ¿Ya?
Bien, entonces, siguiendo con la clase, estamos dando las fijas de las preguntas, ¿no? La entrevista o guía de entrevista también, ¿no? En lo que es cuestionario. En la guía de entrevista me ayuda para tecnificarme en lo que es la técnica de entrevista, por decirlo así, ¿no? Listo, a ver un ratito, vamos a ponerlo acá, ya. Y el instrumento o guía de entrevista para lo que es la herramienta de registro final, que puede ser digital e impreso. Modalidades de contacto, puede ser por correo, aquí está lo que le comentaba hace un momento, ¿no? Puede ser por correo, puede ser por teléfono, puede ser por internet, a través del Zoom, por ejemplo, una herramienta, correo electrónico, página web, entrevistas online, Zoom, Meet, Google Meet, Microsoft Teams, etcétera. No hay tantas formas ahora de entrevistar, ¿no? WhatsApp web, personal, ir puerta a puerta, ¿no? Que lo veo un poco más difícil, ¿no? Entonces, más sería ahora, tal vez por el medio de correo electrónico, Gmail, Hotmail, etc. Páginas web, crean su página web interactiva totalmente gratis, o herramientas digitales que acompañan ahora, ¿no? El Zoom, como le comentaba, el Meet, el Google Meet, el Microsoft Teams, utilizas Drive o Classroom, por ejemplo, para herramientas. Nuestro teléfono, ¿no? Llamada celular y correos puntuales, ¿no? Como herramientas para este caso, ¿sí? Muy bien. Listo. ¿Cuáles son los pasos para crear un instrumento? Ahí lo estamos viendo. La lista de variables. ¿Qué voy a medir y qué voy a observar, ¿no? Revisar la identificación o definición conceptual de la variable, ¿no? Definitivamente tener mi marco teórico me va a servir para hacer la pregunta, porque si no sé qué es mi variable, ¿qué voy a preguntar? Segundo, la definición operacional. ¿Dónde voy a aplicar? ¿En qué escenario? ¿En qué lugar, momento, año? ¿Y por qué estoy aplicando mi variable? Elegir un instrumento ya desarrollado, el cual se va a adaptar en el estudio, creación del nuevo instrumento, indicadores específicos que se utilizará en cada uno. Indicar el nivel de medición de cada ítem o variable. Establecer la codificación, es decir, le darle viabilidad, un número, una representación a la pregunta con la respuesta. Aplicar una prueba piloto siempre es bueno para mejorar la calidad de la información. Modificar si es que hubiera una corrección, como lo están haciendo ustedes a través de la validación de expertos, para que esa prueba piloto sea un previo al trabajo. Y ahí vemos una sugerencia de matriz, ¿no? En la definición conceptual, definición operacional para lo que es diseño de una plaza en la biblioteca, ¿no? Dimensiones, bueno, en el tema de inteligencia personal, inteligencia interpersonal y manejo del estrés, ¿no? Para lo que es el diseño de una plaza de biblioteca juvenil pública, ¿no? Es una forma de presentación de una matriz. Ahí tiene un ejemplo de pregunta. Bueno, que a ustedes ya se les ha facilitado, pero igual estamos haciendo una interacción. Y los requisitos que tiene que tener ese instrumento, ¿no? Requisito de medición, confiabilidad, el alfa y Cronbach que podemos aplicar, pero previamente tiene que tener validez de contenido, de criterio y de constructo. Y los factores que atentan contra esta validez y la confiabilidad, obviamente la falta de ética, ¿no? Todo instrumento de recolección debe reunir los siguientes requisitos básicos. Messing nos dice que tiene que tener un juicio de expertos. Cámara dice se refiere a la validez del grado de evidencia. APA y NSI indican que la evidencia se basa en la prueba, ¿no? Y ahí está la validez, por ejemplo, ¿no? Relevancia, coherencia y claridad, ¿no? Para lo que es instrumento, ¿no? Eso es lo que ustedes están validando ahorita por los expertos. Y ahí están las medidas, ¿no? Relevancia, ¿no? ¿Cuáles son los ítems de medición? Y ahí está la validación de Aiken, ¿no? Que vamos a facilitar en breve. Cálculo del Aiken, ¿no? Máximo 3, mínimo 0. Y el K en este caso promedio es 3. O sea, usted puede votar desde el 0 hasta el 3. Puede votar 1.1. Por ejemplo, para relevancia le da puntaje, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en la anterior, a ver, vamos a ver, acá, ¿no? En la primera relevancia votó 1, 2, 1, 2, 1, 2, suma y luego divide entre 3. Y ese promedio oscila entre 0 y 3, ¿no? Si ese promedio al final se suma, se aplica una fórmula, sale el promedio
debe de llegar al 100%, ¿no? Y ahí está, validación de Aiken, ahí está la fórmula del ranking promedio, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, puede hacerlo en Excel, ¿no? La fórmula, lo puede tabular y el ítem de Aiken, ¿no? Con la fórmula asignada. La confiabilidad cuando es mayor a 0.09 es excelente, cuando es menor a 0.05 es inaceptable, dependiendo del resultado, ¿no? Métodos de confiabilidad. Está el test de Reset, que mide la confiabilidad a través de la correlación. Método de paralelas o formas paralelas o alternativas cuando las formas son equivalentes a pregunta. El método de mitad partida, split y halves para la evaluación. Y el coeficiente de Cronbach, que requiere una sola medición y mide la consistencia tanto interna de los índices como la escala de los instrumentos o conjunto de ellos, es decir, la entrega de un valor entre 0 y 1, ¿no? Aplicable a los valores posibles, ¿no? Recordando que ese coeficiente de Cronbach es el coeficiente que requiere una sola medición, mide la consistencia, es decir, desde 0 y 1, y se aplica a la escala de verdadero o falso, sí o no, o escala Likert, ¿no? Ahí vamos a ver, se adelantó mi mouse. Determina, esa es la fórmula que se usa para el coeficiente, ¿no? Una fórmula interesante. Y la escala de valoración desde el 0 hasta el 1, ¿no? Donde K es el número de preguntas de prueba, S1 la varianza y la varianza total, ¿no? La varianza de Aiken. Y ahí está la prueba estadística, por ejemplo. ¿Ya? Factores que afectan la confiabilidad. Utilización de instrumentos extranjeros sin previa adaptación, medición y selección de instrumentos, instrumento inadecuado a las personas que se aplican, condiciones en las que administra el instrumento de medición. Eso es lo que queremos aportar el día de hoy, que están las referencias si es que quieren leer un poquito más. Igual les agradecemos por su apoyo a todos los estudiantes el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes.